noches. Este es el primer programa de Desmontando la leyenda negra antiespañola, proyecto que esperemos que tenga una larga vida y que sea del agrado de nuestros espectadores. Para iniciar esta serie tenemos con nosotros hoy a César Cervera, un periodista abulense, nacido en Candeleda, si no me equivoco, redactor de la sección de Historia de ABC, de la brillante sección que ABC mantiene desde hace mucho tiempo. Él en concreto lleva colaborando con el periódico desde 2014. Es autor de varios libros: Los Austrias, el Imperio de los Chiflados, Superhéroes del Imperio, que vemos ahí como fondo de pantalla, y Los Borbones y sus locuras, que parece ser que aparecerá en breve tiempo. Bueno, César, pues lo primero, agradecerte que te hayas prestado a ser el primero que pasa por este programa. Y hemos elegido nada menos que a la figura de Blas de Lezo, el famoso militar español, nacido en Pasajes de San Juan en 1687, que además en los últimos años, yo diría como mínimo en la última década, pues ha adquirido una gran relevancia y una gran popularidad, algo que es pues en cierto modo curioso, porque en España somos muy dados, y de hecho es casi lo que justifica programas como el que estamos desarrollando hoy aquí, a olvidar nuestro pasado, a manipularlo con intereses pues muchas veces aldeanos, a echarnos los héroes a la cabeza cuando no a borrarlos. Y lo curioso es que Blas de Lezo pues ha tenido una acogida popular verdaderamente insospechada, que ha llevado hasta incluso la erección de una estatua en la Plaza de Colón, una estatua que por cierto también tuvo su polémica por parte de algunos supuestamente agraviados históricamente por don Blas. Y bueno, pues en definitiva, Blas de Lezo, quizá por esas peculiaridades, por ser el medio hombre, por tener un aspecto casi piratesco, lo cierto es que goza de una gran popularidad. Pero bueno, yo creo que nada mejor que tenerte hoy a ti aquí para hablar de este superhéroe del Imperio, y que podamos más o menos ajustar los perfiles reales del personaje histórico, más allá de lo legendario y de lo mediático de su apariencia actual. Entonces, ¿qué nos puedes contar así a bote pronto? Si alguien te preguntara quién es Blas de Lezo, ¿quién fue Blas de Lezo? Básicamente, pues Blas de Lezo es un personaje que es muy atractivo a ojos actuales, tal vez por lo que estabas comentando, de que es un personaje con cierto aire de pirata, con una serie de frases muy locuaces, muy bravas contra el inglés. O sea, de hecho son citas que se usan mucho en redes sociales, porque bueno, tiene esa bravuconería tan típica de los españoles. Y luego es un personaje que protagoniza una gesta que es la serie de Cartagena de Indias, que está al alcance de pocos estadistas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que hice en el libro es seleccionar una serie de personajes de la historia de España que estaban olvidados, que viene a ser el 99% de los personajes de la historia de España, y elegí a esos personajes que ya estaban bordeando lo sobrenatural. Y no bordeándolo en el sentido literario, sino porque dicen las fuentes que estaban llevando su esfuerzo físico y su esfuerzo mental más allá de lo humano, ¿no? Entonces es un poco jugar con ese juego, jugar también con el tema de que, bueno, los superhéroes actuales, Superman, Batman, bueno, son básicamente la proyección del ciudadano ideal del que es el imperio de hoy en día, ¿no? De Estados Unidos. Pues un poco esto es el mismo juego, ¿no? Es como la propia sociedad imperial española creó una serie de personajes que les dotó incluso de superpoderes y que forman parte, están ahí entre lo legendario y lo real. En el caso de Blas de Lezo está en el área de lo muy, muy real, ¿no? Porque además es un personaje que es bastante reciente, ¿no? Al final es un personaje ya de la época de los Borbones. No estamos... Sí, además el personaje, digamos, el personaje que da forma al bronce que podemos ver en Colón, pierde una pierna en Málaga de un cañonazo. De hecho, además, recuerdo que hace unos años hubo una exposición en el Museo Naval, un museo que es verdaderamente interesante, es una institución, quizá por lo feo que es el edificio por fuera, invita a no pasar, pero ciertamente se hacen exposiciones magníficas. Y recuerdo en la de Blas de Lezo dos detalles. Uno de ellos tiene que ver con la pierna
amputada durante los combates, debido al cañonazo que recibió, al balazo que recibió, durante los combates contra la escuadra anglo-holandesa. Lo digo porque en esa exposición había una sierra de las utilizadas por los cirujanos, y uno se puede hacer la idea de lo que supone para un chaval que en ese momento tiene 17 años perder una pierna y tener que ver cómo se la sierra en ese momento. Después pierde un ojo, para contextualizar un poco al personaje, pierde un ojo en Toulon, y finalmente en 1713, en Barcelona, pues en pleno litigio, nada de guerra España-Cataluña, ni muchísimo menos, de eso es un tema que hablaremos en su momento, pues pierde un brazo. Y eso es lo que configura esa idea del medio hombre y del hombre mutilado, ¿verdad? Bueno, hay varios matices que, bueno, al final Blas de Lezo es un personaje que, como se está redescubriendo en los últimos años, hay algunos datos que se están haciendo más recientes. Por ejemplo, se sabe que el ojo probablemente lo perdió en el Pacífico, creo haber leído. Se está jugando un poco con algunos datos así más concretos. El brazo, por ejemplo, no pierde el brazo completamente, pierde un poco la movilidad de gran parte de la extremidad. Entonces, bueno, más allá de esos matices, sí, realmente es un personaje que literalmente se va dejando trozos de sí en cada batalla en la que participa, ¿no? Es el extremo del heroísmo, ¿no? Y además lo hace con puro oficio, ¿no? Porque es el sentimiento de ese siglo, ¿no? Realmente él no siente que está haciendo algo extraordinario, simplemente está cumpliendo con los estandartes que tiene él de lo que tiene que hacer un marino, y lo que entiende esa sociedad como que es el comportamiento ejemplar de alguien, ¿no? Él, de hecho, creo que después de la batalla en la que pierde la pierna, se le ofrece servir a Felipe V en la corte, retirarse un poco de la primera línea, y él rechaza. Él quiere una carrera marina, él es un vasco de pura cepa, ¿no? Quiere seguir ahí en el alta mar. Sí, además está muy bien eso que dices de que prácticamente es un producto de su época, porque yo también coincido plenamente. En la historia española hay grandes héroes. Yo he tratado mucho a Cortés, y evidentemente son innegables las condiciones de partida, las condiciones personales de esas figuras, pero evidentemente el canon al que se ajustan es el canon de la época, y en ese sentido tiene todo el vigor y se sostiene muy bien la idea de continuar haciendo carrera como marino, porque evidentemente había también un componente de emulación con respecto a unos personajes del pasado, y una especie de trayectorias ya predeterminadas a los cuales ellos se ajustan. Pero bueno, yo creo que habría que intentar irnos ya, si te parece, a Cartagena de Indias, al famoso asedio, intentar arrojar un poquito de luz. Contextualicemos. En el siglo XVIII las dos potencias navales son España e Inglaterra, y desde luego el Imperio Español en las Indias pues es un territorio muy codiciado por esa potencia naval, por lo que significa, incluso por estar vinculado incluso a las Indias en última instancia, incluso a China. Entonces, ahí se nos aparece pues nada menos que el almirante Vernon, del cual hay que decir que en aquella exposición de la cual yo hacía ahora memoria, pues se mostraron algunas monedas de las que se acuñaron durante ese asedio, teniendo la victoria como segura. Y es interesante porque en este caso, la leyenda parece ser que se inscribió es el orgullo español humillado por Vernon, ¿eh? Y lo del orgullo yo creo que es algo digno de comentario, porque frente a otras ideas del español que se han ido acuñando de una manera romántica, sobre todo en el XIX, el del español ocioso y tal, el español anterior era un español orgulloso e incluso en última instancia grave, que era un adjetivo muy utilizado. ¿Qué podríamos comentar al respecto de Vernon y de este antagonismo anglo-español del XVIII? Realmente también tenemos esta tendencia, ¿no?, de caer en el esquema del héroe clásico, ¿no? Al final, dentro de lo que es el personaje de Blas de Lezo, pues tenemos al héroe, que es Blas de Lezo, tenemos al villano, que va a ser Vermont, y tenemos, por supuesto, al villano que tienes en tus propias filas, ¿no? El héroe traicionado por los suyos, que va a ser el virrey eslava, que bueno, cuanto más se está estudiando esta figura del virrey eslava, más sabemos que no se ajusta a la realidad. De hecho, hay un enfrentamiento entre Blas de Lezo y el virrey eslava en todo momento, que es un poco el enfrentamiento
entre la fuerza naval y la fuerza terrestre. Pero es que lo curioso es que en el propio caso de Vermont, él en todo momento, cuando no se lleva a efecto el asedio, va a decir que la culpa es de la fuerza terrestre, ¿no? De hecho, creo que en su tumba está escrito literalmente se consiguió la victoria en Cartagena de Indias hasta donde llegó la fuerza naval. Como diciendo, más allá de eso ya es culpa de las otras fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, Vermont realmente es un personaje de estos pretenciosos, un personaje orgulloso también, pero un orgulloso prepotente, digamos, ¿no? Y realmente él da por sentado rápidamente la victoria, lo cual es bastante sorprendente porque hay que tener en cuenta que igual que España estaba perdiendo en ese momento su influencia en Europa, realmente estaba siendo, que a veces se estaba convirtiendo en una potencia más de segunda en Europa. En cambio, en América seguía siendo la Roma de América, ¿no? Seguía siendo el gran imperio en América y en Asia era el imperio dominador. O sea, al fin y al cabo, Francia e Inglaterra habían metido un poco la pata la pata me refiero, literalmente habían tocado un poco tierra en América, pero muy poco. Realmente el imperio español allí es indiscutible y tiene unos medios impresionantes. Vermont conduce la mayor flota que se había llevado hasta entonces, o la mayor flota que se había llevado desde Europa para operaciones en el Caribe. Paralelo a esta operación, se va a llevar también una operación en Asia, que va a ir contra los intereses en el Pacífico, intereses en Filipinas, que también, bueno, va a capturar uno de los famosos galeones de Filipinas, de Manila, pero no va a tener un gran éxito tampoco. Entonces, al final, las dos operaciones que lleva a cabo Inglaterra en ese año son bastante fallidas. La del Caribe la conocemos por el fracaso de Cartagena de Indias, que viene precedido, cierto, por un éxito en Portobelo, pero en general fueron dos operaciones bastante malas para los intereses ingleses y además luego el tratado que se va a firmar en 1748 realmente dará la razón a España, digamos, le dejará como la ganadora porque todos los territorios conquistados van a volver a sus anteriores dueños y dado que son ellos los que han agredido, los que han iniciado el ataque, bueno, son los grandes perdedores. Sin duda, sin duda. Sí, yo creo que quizá esa confianza, esa bravuconería, pues viene dada también pues del éxito en Portobelo. Entonces parece como que hubiera sido pues un camino victorioso y evidentemente la propia configuración de Cartagena de Indias y la estrategia, como tú bien señalas, de Eslava, al que vamos a dejar hoy en un segundo plano porque quizá haya que tratarlo en un episodio futuro. Hoy vamos a centrarnos más en Blas de Lezo, del que estamos pues dando algunas pinceladas, no incompletas evidentemente, porque son personas de unas trayectorias muy complejas. Bueno, vamos a situar un poco al espectador en Cartagena de Indias. ¿Qué podemos decir? ¿Qué configuración tiene ese puerto? ¿Qué valor estratégico tiene? ¿Y qué fuerzas se oponen no en una batalla, sino en un proceso que acabará, luego lo desvelaremos, teniendo como factor determinante la salubridad o insalubridad que produce un enfrentamiento de este tipo a mediados del 18 sin medicinas y sin antibióticos en gran medida y desatando o despertando un factor bacteriológico que además, ya que estamos hablando de la leyenda negra, no me resisto a poner de relieve lo incontrolable de la enfermedad y que como factor importante de las epidemias, además ahora estamos sufriendo una muy importante, en los conflictos y en el cruce entre poblaciones. Aquí es un factor decisivo, como ahora veremos. Pero bueno, ¿cómo nos describirías un poco Cartagena de Indias? Llévanos a 1741. Bueno, pues Cartagena de Indias es una de las llaves para el comercio americano. Hay que tener en cuenta que la raíz del conflicto en ese momento, cuando estalla el conflicto, es básicamente un conflicto comercial, ¿no? Hay una serie de flecos del Tratado de Utrecht que no están resueltos del todo. Inglaterra quiere, bueno, o desde luego su propaganda, lo que nos ha contado es que quiere terminar con el monopolio español en América. La realidad es que lo que quiere es imponer su propio monopolio, porque sabemos que sus actividades comerciales en el norte de América eran todavía más agresivas, más cerradas a nivel comercial. Bueno, pues Cartagena es un puerto fundamental, es un puerto que seguramente pues, le hubiera dado la puerta a toda Sudamérica, Inglaterra, ¿no? Tener un pie en tierra en tierra firme hubiera sido catastrófico para los intereses españoles. Es fundamental que Vermont, igual que había pasado en expediciones anteriores, intentos de conquistar territorios españoles, comete un error básico y es que no conoce bien la geografía, no conoce bien las peculiaridades del terreno. Lo vemos en el siglo XVII en una intentona de Cromwell de conquistar Santo Domingo.
vuelve a pasar exactamente lo mismo. Tema de geografía, tema de conocimiento de la población, de cómo está la relación con la población. Hay que tener en cuenta que en Cartagena de Indias son básicamente los que sacan adelante la defensa, son criollos y son indígenas. Básicamente no hay casi peninsulares, ¿no?, en ese momento. Entonces, desconoce la geografía, desconoce la relación que tienen los españoles con la población local y, por supuesto, desconoce la problemática que tienen las expediciones en estas latitudes para largo plazo, ¿no? Esto es la gran ventaja que tiene Blas de Lezo y Eslava, es que ellos planifican un asedio a largo plazo, ¿no?, que dure varios meses, saben que las epidemias van a llegar sí o sí. De hecho, la propia epidemia también ataca a Blas de Lezo y a toda la expedición. De hecho, hay sospechas de que él llega a morir de una epidemia, ¿no?, que no es de una infección de la herida. Entonces, hay una cosa que también que creo que es también muy interesante con el tema del... Uy, se me ha ido la idea, perdóname. Espérate, bueno, sí, pues te echo yo el capote. Vamos a ver, las cifras que yo manejo, las que yo he manejado hasta la fecha, y como esto está sujeto a rectificaciones, rectifícame si me equivoco. Parece ser que Vernon viene con 30.000 hombres y más de 100 navíos, y que la fuerza resistente a este ataque, que ya digo que viene de la victoria de Portobelo, son unos 20.000 habitantes, efectivamente criollos, una sociedad mestiza como la que se ha implantado en la América hispana, y 6 navíos y 3.000 soldados. Este sería el contingente bélico real. Luego, claro, el papel que desempeña esa población, pues efectivamente es relevante a la hora de abastecer a las tropas, de hacer una serie de trabajos. Pero bueno, digamos que la fuerza es 10 veces en cuanto a soldados, entendiendo como soldados también la marinería, superior en el caso inglés con respecto al español. Ocurre, sin embargo, que, como tú bien has señalado, el gran conocimiento que se tiene de esa bahía, pues permite una serie de acciones, como es, supongo que ahora lo contarás, el hundimiento de algún barco para que su arboladura haga de algo análogo a lo que tenía el puerto de pasajes de San Juan, que era una cadena para impedir el paso de barcos. Aquí la cadena no existe, o lo que existe es el... Bueno, sí existe. Fracasa al principio. Fracasa, quiero decir, existe pero fracasa, y lo que hace de cadena realmente es la arboladura de barcos que se hunden y que impiden una circulación más fluida de la acometida inglesa. Entonces, cuéntanos un poco cómo es todo aquello. Lo primero es que normalmente yo creo que a base de este proceso de mitificar, digamos, o de popularizar a Blas de Lezo, pues al final se ha creado todo un poco un conglomerado, ¿no? Al final la gente olvida que lo que llamamos el asedio de Cartagena de Indias son una serie de 3 asedios que se realizan en ese año. El primer asedio se va a realizar a principios de año. No llega a ser un asedio como tal, es un ataque, una intentona de asedio, ¿no?, digamos, y en ese momento está Blas de Lezo, está reforzando las defensas, y en ese momento Vermont decide retirarse y no va a realizar el ataque. El segundo ataque, que es el conocido, que es el que se va a desarrollar de marzo hasta mayo, que va a ser el de más largo tiempo, es el más famoso, y en este es cierto que la responsabilidad del asedio va a correr por parte tanto de Blas de Lezo como de Eslava. Y luego se va a producir un tercer intento de asedio, ya después de retirado Blas de Lezo de la primera línea, que también va a ser responsabilidad directamente repelerlo del virrey Eslava. Entonces, realmente dentro de lo que llamamos el asedio de Cartagena de Indias hay tres fases diferentes, 3 intentonas, ¿no? Básicamente estamos hablando de un asedio que va a ser de nivel terrestre. No va a ser un asedio naval porque España, como estabas comentando antes con el tema de los datos, no tiene una flota nada más que para defender el puerto y nada más que para defender la entrada a la bahía, la entrada que se forma en el puerto de Cartagena de Indias, en la bahía interior, ¿no? Pero más allá de eso no se va a dar una batalla naval. De hecho, precisamente, volviendo al virrey Eslava, lo que mucha gente lo que reclama es que precisamente virrey Eslava debería tener un poco más de protagonismo, porque al final lo que se está configurando es una batalla terrestre, no se está configurando una batalla naval. Por otro lado, es cierto que Blas de Lezo lo que tiene es el carácter, lo que tiene es la personalidad vibrante, la capacidad de trasladar a las tropas su misma convencimiento de que va a triunfar. Y, por supuesto, es el que a principios de año es el primero que se encarga de reforzar las defensas. Él es el primero que llega antes que el virrey Eslava y se encuentran unas defensas en un estado lamentable. Entonces, es él el primero que prepara estas defensas. El virrey Eslava va a llegar después y se va a sorprender de que esté preparando tantas defensas porque él considera que no se va a producir el ataque,
aquí de nuevo un tanto para Blas de Lezo, pero es cierto que a partir de ahí, de la preparación de las defensas y de la moral, es luego el virrey eslava el que toma las decisiones estratégicas básicas. De hecho, normalmente se suele considerar como muy positivo el intento, ¿no?, de hundir los barcos, los 6 barcos que tiene Blas de Lezo a la entrada del puerto, pero lo cierto es que Blas de Lezo lo hace de espaldas a las órdenes del virrey eslava y que además no llega a tener en ningún momento, se hunden de una forma tan, digamos, precipitada, que no llega a tener un efecto real. Realmente la flota inglesa pasa a la bahía interior con bastante facilidad. Entonces, al final se pierde una flota que, bueno, tal vez a lo mejor hubiera sido bastante valiosa dentro del puerto. Directamente, estar como si fuera una batería de puerto. Realmente es eso, la clave del asedio es que se hacen una serie de fortificaciones alrededor de la bahía interior y de la bahía exterior, y va a ser ahí lo complicado que va a tener los ingleses tomar puesto por puesto. Y este agotamiento, este mes largo, estos 2 meses, 3 meses que se alarga el asedio, es lo que va a acabar destrozando a la fuerza terrestre de Vermont. Nos está saliendo un César Cervera un pelín eslavófilo, pero bueno, es lógico porque también es verdad... la búsqueda del equilibrio en el análisis de los personajes históricos pues está ahí siempre latente, y es cierto que la documentación a veces agranda a unos, oscurece a otros, los ensombrece, y como decíamos al principio, en este juego hay 3 participantes claros, ¿no? 3 protagonistas: el villano villanísimo, desde la perspectiva española, lógicamente, que es el inglés; el héroe, que además con esos tintes casi cinematográficos y legendarios que envuelve a Blas de Lezo; y luego un eslava, pues que es, digamos, el factor burocrático, pero que en realidad deja de serlo según se va conociendo su participación, porque en efecto ya solamente el cotejo de las fuerzas navales invita a pensar que la victoria, si hubiera sido únicamente bélica, no podría haber caído del lado español como combate únicamente naval. Hemos hablado de la importancia histórica de este episodio, entre otros muchos. Una de las consecuencias, que también por las redes porque claro, Blas de Lezo es un personaje muy vivo en Internet, se ha hablado pues de uno de los efectos importantes, a margen del efecto comercial que hubiera sido poner en manos inglesas, no nos engañemos, pues todo este comercio riquísimo que al fondo tenían nada menos que a China, porque Filipinas es, digamos, la antesala de China, y el galeón de China o el galeón de Manila se llaman de ambas formas. Lo que hace es frenar esta acometida y permitir que el imperio siga ahí vivo, y por ejemplo por consecuencias sea pues que hoy, eso se ha dicho muchas veces, hoy no se habla inglés en Colombia, Venezuela y toda aquella zona, sino que se habla un español riquísimo. Vamos a seguir avanzando en la defensa. Los barcos ingleses, a pesar de este intento de obstaculización, de ponerles unas barreras consistentes en los mástiles de los barcos hundidos, penetran. ¿Qué ocurre después? Después esas tropas inglesas saltan a tierra. ¿Qué ocurre cuando saltan a tierra? Bueno, pues en el momento en el que saltan a tierra, aquí es la clave de haber jugado con tanto tiempo, ¿no? Con lo mucho que se ha alargado, lo mucho que les ha costado ir desalojando a todos los españoles de los puestos de fortificación. El virrey eslava es un personaje fundamental en la defensa, Blas de Lezo es fundamental, pero también es fundamental otro personaje que también está oscurecido por Blas de Lezo, que es el jefe de los ingenieros. No voy a decir bien el nombre, el apellido es de Naux. Es un personaje también fundamental porque, bueno, al final lo más importante en esta defensa es lo muchísimo que le cuesta a los ingleses tomar puesto centímetro a centímetro. Ya cuando llegan a poner pie en tierra, pues lo hacen muy agotados, lo hacen con muchas epidemias ya extendidas, y bueno, les va a costar avanzar por un territorio que de nuevo les vuelve a pasar como en Santo Domingo, que no conocen las características de este terreno. Y bueno, todos los asaltos que van a realizar sobre las fortificaciones se van saldando con una cifra de muertos muy alta, que bueno, que en un fondo se entremezclan la cifra de muertos con la cifra de muertos por armas, con la cifra de muertos de epidemias. Entonces realmente se produce una total sangría. Creo que el dato total son unos 6.000 soldados muertos. Y esos mismos soldados muertos reactivan
la epidemia, por su propia pestilencia y su propia descomposición, hacen de efecto propagador de los que le siguen, ¿verdad? Sí, incluso entre la propia Cartagena de Indias también se registra, ya has comentado antes, que Blas de Lezo, cuando muere más adelante de ese verano, muere probablemente por una epidemia, por una peste o por alguna enfermedad infecciosa, que realmente la situación en estos asedios es nauseabunda, la situación que se puede llegar a vivir, ¿no? Las circunstancias. Sí, porque lo que se suele contar, porque siempre estamos manejándonos entre lo legendario y lo histórico. La versión, digamos, más popular es aquella según la cual un disparo, un impacto, desprende una astilla que se clava en la piel de Blas de Lezo y que es, digamos, la que abre a ese cuerpo la vía de la infección, ¿no? Sabemos que tiene un deterioro físico en ese verano, que desde que se produce el asedio hasta después del verano, bueno, pues ha habido un deterioro. No sabemos si es por la infección de la herida, si es por la propia epidemia que se está produciendo en ese momento. Pero fíjate, no es por volver con el pobre Slava, pero fíjate, cuando se produce la herida de Blas de Lezo dentro creo que es el Galicia, ¿no? El barco Galicia, que se produce justamente cuando todavía se está defendiendo la bahía interior, todavía no han llegado a penetrar los barcos ingleses. En ese momento está reunido en ese mismo barco también Slava, se está celebrando un consejo donde Slava también resulta herido. La misma cañonazo que hiere a Blas de Lezo también hiere Lo digo porque Blas de Lezo realmente, si alguien ha tenido ocasión de leer su diario, aparte de un militar excelente, es un escritor fantástico y además te transmite esa emoción, ¿no? Y esa bravuconería que tiene él, ¿no? Su personalidad está muy bien plasmada en sus páginas. Bueno, realmente Blas de Lezo es muy crítico y a veces cae digamos a decir, hasta en la difamación con el virrey Eslava, porque él llega a decir que el virrey Eslava no se acerca al fuego enemigo, no se acerca ni a los cañonazos. Es falso porque él también resulta herido, ¿no? Sí, no, es curioso lo que comentas y casi volviendo un poco a lo que hemos comentado anteriormente de los cánones hispanos, ¿verdad? En Blas de Lezo se ve algo parecido a muchos de los que le preceden, y es que son hombres de la espada, pero también hombres de la pluma, es decir, claro, lógicamente ellos están obligados a dejar unos diarios que además son unos documentos que avalan su acción y que son luego analizados en la península. Esto lo han hecho desde los primeros conquistadores hasta un Blas de Lezo, que evidentemente no está conquistando, pero tiene que mantener el territorio español. Y es cierto que se demuestra que muchos de los que tienen éxito con la espada son buenos manejadores de la pluma y en realidad muy buenos manejadores de la gente, cosa que es completamente lógica. Son gente capaz de motivar a sus hombres, de mantener mucha fidelidad por parte de estos, y esa es parte del éxito. Y en este caso, como bien dices, la figura oscura de Eslava, uno de los que contribuyen a ello, sin duda quien más contribuye a ello, es el propio Blas de Lezo, lo cual pues compromete en cierta medida la imagen que se tiene popular. Te quería preguntar en ese sentido. Blas de Lezo ahora ha sido muy recuperado, tenemos esa estatua por la cual pues desde los sectores catalanistas hubo alguna queja por aquello del asedio de Barcelona, sintiéndose, como son gente que vive en 1714, pues no salen del bucle, ¿no? Bueno, viven en eso y más cosas. Pero bueno, claro, Blas de Lezo emerge en estos últimos años, pero yo te quería hacer la siguiente pregunta, con toda la intención, claro, pero ¿Blas de Lezo realmente, históricamente, ha estado olvidado? Voy a comentar el tema de Hernán Cortés, que en el fondo le estabas apelando de forma indirecta. Es una cosa impresionante porque bien sabes que es también un escritor fantástico y con una capacidad de trasladar una emoción tremenda. Es que nos encontramos que los grandes héroes, los grandes generales de la historia suelen ser muy buenos escritores. ¿Qué es esto? ¿Una coincidencia? Más bien tiene que ver con que su autopropaganda o su autocapacidad de ensalzarse, también contribuye mucho a la memoria colectiva, ¿no? Quiero decir, sabemos que Julio César era un gran escritor, sabemos que Federico el Grande, aparte de perder batallas contra los austriacos, también era un fantástico escritor y un gran autoexaltador, ¿no? de sus propias virtudes.
Sabemos que Escipión también le ocurre lo mismo, sabemos que Hernán Cortés, sabemos que, sin embargo, Pizarro era medio analfabeto, que prácticamente sabía firmar lo mínimo. Y, sin embargo, sabemos que la figura de Hernán Cortés está mucho más elevada por encima de la de Francisco de Pizarro. Bueno, volviendo al tema de Blas de Lezo, sabemos que Blas de Lezo escribe un diario que es muy emocionante y todas las personas que han accedido a él bueno, pues sienten esa emoción, y sin embargo tenemos de Eslava un informe burocrático absoluto que manda a la corte, que sin embargo va a ser el que va a tener éxito, va a ser el que los reyes van a creer en la versión del virrey, pero evidentemente a nivel literario el que va a triunfar con los años y con los siglos va a ser Blas de Lezo. Blas de Lezo también tiene a su favor el trabajo que ha hecho siempre la Armada Española en la defensa de su memoria, que creo que, sin darle ninguna leche al ejército de tierra, creo que ha descuidado más esta labor, ¿no? Realmente, tal vez tenga que ver por la Armada el propio hecho de que normalmente hemos tenido unos marinos con una capacidad, con una ilustración y una capacidad didáctica impresionante, pero realmente el personaje de Blas de Lezo es un personaje muy bien cuidado por la Armada. Siempre ha habido barcos de la Armada con el nombre de Blas de Lezo. La Armada siempre ha trabajado en su defensa. Incluso en Cartagena y Indias sabemos que hay una estatua de Blas de Lezo, una estatua que no es reciente, no es como la que tenemos aquí en España, ¿no? Es en la Plaza de Colón. Tampoco en Cádiz creo que también se puso una estatua recientemente, pero bueno, Cartagena e Indias nunca ha llegado a olvidar a Blas de Lezo, la Armada nunca ha llegado a olvidar a Blas de Lezo. Es un personaje que, dentro de la desmemoria que suele haber en España con todos nuestros personajes, ha sido bastante bien cuidado. El problema, desde los últimos 30 años, es que prácticamente el 99% de los personajes históricos se han guardado en un cajón, resultan desagradables a nivel ideológico. Desde algunas ideologías resulta como, bueno, no vamos a dejar eso aparcado. Yo creo que tiene que ver con que desde la transición hemos rechazado hacer un relato nacional, un relato basado en ciertas emociones, en nuestros personajes, en esto, y nos hemos centrado en un relato que tiene que ver con la Constitución, con la Unión Europea, con el progresismo. Bueno, un intento de dejar el pasado atrás, de decir, bueno, España es un desastre, es una anomalía, vamos a dejar la historia atrás y olvidémonos de ello y vamos a empezar de cero, ahora somos europeos, somos fantásticos. Entonces, atrás han quedado personajes que no hace tanto, es decir, hace 30 años Blas de Lezo era 1000 veces más conocido que, no os voy a decir en la actualidad, porque es verdad que en la actualidad se ha recuperado, pero bueno, el proceso de recuperación de Blas de Lezo pertenece a los últimos 10-15 años. Sí. Es decir, ahora sí que hay un sobreexceso de información sobre Blas de Lezo, hay un exceso de libros de Blas de Lezo, pero hasta ahora no los ha habido en los últimos tiempos, y sin embargo sí que había sido un personaje más o menos bien cuidado. Sí, yo opino igual que tú. Es cierto, claro, Blas de Lezo no es presentable en el contexto europeísta bobalicón, claro, porque es un señor que dice frases como lo que hay que mear en dirección a Inglaterra. Estas frases tan populares, y no solo eso, pues que es que les provoca una gran derrota, aunque no en exclusiva, como estamos comentando esta noche. Y claro, a una escala nacional, pues, hombre, con un País Vasco, con unas vascongadas completamente entregadas al cultivo de los componentes endolingüísticos, pues Blas de Lezo, que no se llama Ecais de no sé qué y cosas por el estilo, y que es un patriota de pies a cabeza y que incluso hoy no reconocería probablemente la toponimia de su lugar natal, pues claro, es inasumible. Y este es el verdadero problema al que nos tenemos que enfrentar, no buscando, a mi juicio, hay que buscar el equilibrio, no buscando pues trazar unos perfiles dorados, que ya es algo que ya criticó Emilia Pardo Bazán hace más de un siglo, de nuestros personajes históricos, pero sí al menos pues intentar hacerlos aflorar, darles conocimiento, e incluso, como estamos haciendo en este programa, pues matizándolos. Es decir, hoy está apareciendo probablemente para mucha gente por primera vez la figura de Eslava. Bien, pues esto era el Imperio Español, un imperio de virreinatos donde hay unas figuras que son una especie de duplicación o replicación del rey en esos territorios, en donde hay unos oficiales pues muy experimentados, gente como Don Blas, pues que lleva navegando desde la adolescencia y que tienen muy claro que tienen que servir a su rey y bueno, pues se ajustan al canon de la época. Esa es la intención que tenemos al hacer este programa y los que vengan en adelante.
un poco casi como cierre del programa, me gustaría que abundaras en aquellos detalles que consideras que se nos han quedado de los muchísimos que hay por tocar con respecto no solo a hablar de Lezo, sino a la propia Cartagena de Indias y en general al contexto en el cual se produce todo esto que nos comentabas toda la noche. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Bueno, al final Blas de Lezo se le ha resumido, se ha quedado toda su figura en torno a la defensa de Cartagena de Indias. Lo que es impresionante de Blas de Lezo es la gran trayectoria que tiene antes de llegar a Cartagena de Indias, que por supuesto no se resume en el bombardeo a Barcelona, que al final es lo que me comentabas tú, es que al final es agarrarse al agravio eterno, ¿no? Agarrarse al mínimo detalle. Estamos hablando de una guerra dinástica donde no hay ningún componente ideológico. Al final, la cuestión de todo esto es que lo que tenemos que quitar es la ideología de ciertos personajes históricos, ¿no? No pensar que Blas de Lezo es de izquierdas o de derechas, si Eslava es de izquierda, entonces, o que los comuneros son de izquierda y Blas de Lezo es de derecha, ¿no? Blas de Lezo no tiene ideología, no tiene este tipo de ideología, ¿no? Tiene una mentalidad de su época. Y bueno, creo que eso es fundamental, mirar a nuestra historia con unos ojos totalmente limpios y pensando que, bueno, Blas de Lezo teniendo un componente muy importante de patriotismo, porque él considera que el patriotismo lo entiende como simplemente hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Cumplir con su deber, cumplir con su oficio, y pensando en una cosa que hoy en día el patriotismo tal vez nos suena como un elemento abstracto o nos suena un elemento vinculado a elementos conservadores, pero sin embargo el patriotismo es la cosa más, digamos, no voy a decir de izquierdas, pero que es la cosa más pública que puede existir, que es el hecho de servir a las generaciones futuras, pensar que vas a contribuir a que la siguiente generación viva mejor. Si Blas de Lezo no hubiera realizado su cometido en Cartagena de Indias, pues seguramente el imperio se hubiera deteriorado antes, la población hubiera sufrido más y la economía española hubiera sufrido más. Él lo hace básicamente pensando en que hay que salvar ese imperio y que salvar Cartagena de Indias por su propia familia y por todo el bienestar de España, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a mirar tanto a los personajes históricos sin estas capas de ideología, y también hay que mirar al patriotismo o lo que entendía esta gente como patriotismo sin un componente ideológico, porque no lo tiene. Así es, César, y ese es el propósito de este programa, al que estás invitado a volver en el futuro y que estás ya comprometido a volver más adelante. Así que te doy las gracias, espero que los espectadores pues valoren este ratito y nada más, nos vemos en nuevos episodios de Desmontando la leyenda negra antiespañola. Un saludo. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche,
junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.